mi casa aquí en Balboa. Contento de estar con ustedes otra vez. Hay una cosa que estoy pensando con el mensaje de hoy, es que qué extraño es nuestra manera de adorar a Dios en estos días por la situación de este virus. Y quiero estar usando la lectura de esta mañana y sacar unas observaciones que puede ayudar a nosotros mejorar nuestro espíritu en cuanto a llegar a la casa de Dios con deseos de aprender más de la palabra. Así, extrañando, no puedo estar en los cultos ahora mismo. Este es algo que siempre tuve como hábito de siempre estar en la casa de Dios en los tiempos de cultos, y así ahora que no puedo, me extraña. Y me hace pensar, tal vez en mi estilo de asistir a la iglesia solamente fue por hábito y no por un deseo de tener una mejor relación con Dios. Y quiero usar este mensaje sobre nuestros tiempos y nuestras situaciones para sacar un análisis de cuál es nuestro comportamiento cuando llegamos a la iglesia. Y hasta ahora, desde ahora, estoy planeando cómo podemos tener el mejor culto posible cuando podemos regresar a tener cultos como antes, sin preocupación de cumplir reglas de Minsa. Así, cuando podemos volver al estilo de antes, y tal vez en esta temporada hemos aprendido unas cosas que podemos hacer para hacer nuestros cultos mucho más impactantes a nosotros mismos y los que nos visitan en los cultos. Así, yo quiero anticipar adorar a Dios mejor que nunca cuando podemos abrir ya las puertas del templo y seguir entrando ya con libertad de reunirnos y servir a Dios como ya tuvimos este deseo y esta libertad de hacerlo en el pasado. Sí. Yo estoy pensando que podemos sacar unas ideas de ese pasaje de la lectura de Nehemías capítulo 8 que puede ayudarnos ya a enfocar cuáles son nuestras actitudes cuando llegamos a la casa de Dios y cuánto puede ser nuestra actitud cuando ya tenemos libertad de reunir de nuevo. El primer versículo de ese capítulo 8 empieza con un pensamiento. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Así es una expresión del Antiguo Testamento que nosotros podemos notar como algo semejante en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento habla de ser un solo sentir. Y yo estoy pensando cómo podemos así apreciar más cuando estamos en el templo y estamos adorando a Dios, que lo hacemos con un solo sentir. Que nosotros podemos seguir adelante sirviendo a Dios así, pero con unas ganas personales de tener una mejor experiencia en nuestro tiempo de adoración. Nosotros podemos seguir adelante sirviendo a Dios, y así para servir a Dios mejor necesito más inspiración de parte de Dios, y más inspiración viene de Dios según mi capacidad y deseo de recibir más instrucciones de Dios. Y aquí están en este capítulo la gente reunida, y probablemente por mucho tiempo no tenía la oportunidad de reunir así, pero así están con un solo sentir. Pero también en esto tenía algo que refleja para nosotros, que sería bueno recordar en el futuro, que nosotros debemos apreciar la palabra de Dios aún antes de llegar a la iglesia, antes de escuchar.
el mensaje. El versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y notamos que presentaron la ley y unos presentaron el sentido de ello. Así, las lecciones viejas desde el principio de la formación de la Biblia. Así, sirve para el momento en que estamos. Ellos ya no estaban buscando algo nuevo, estaban buscando inspiración de lo que Dios había dicho antemano. Y eso debemos estar buscando nosotros cuando nosotros llegamos a la iglesia, anticipando recibir un ánimo de parte de la palabra de Dios y notando que lo que sirvió para Moisés también sirve para Nehemías y también sirve para nosotros mismos hoy día. Nosotros tenemos que apreciar la palabra de Dios y a una manera apreciarla hasta que buscamos la forma en que sirve para hacernos mejores cristianos. Y así. El versículo 3 también da una idea de cómo nosotros podemos entender cómo ellos apreciaron la palabra de Dios y podemos comparar entre nosotros y ellos para ver si tenemos este mismo aprecio para la palabra de Dios. Dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. Y así notó esto, que ya estaban tan ansiosos para recibir la palabra de Dios que no les importaba el tiempo. Muchas veces nosotros somos gobernados por el tiempo, aún en medio de la predicación. ¿Y cuántas veces nosotros estamos mirando el reloj pensando, ¿cuándo va a terminar el predicador? Ya quiero ir. Ya tal vez ya la comida está en el horno y va a quemar si no regreso a la casa pronto. Y nosotros desviamos mentalmente, y eso quiere decir desviamos espiritualmente. Aquí la gente tenía ganas de estar en la congregación escuchando la palabra de Dios y hasta el mediodía. Y así desde la mañana temprano hasta mediodía. Y hay que recordar esto. La ciudad estaba congregado y no estaban en un santuario. No estaban con bancas. No tenían sillas. Estaban allí de pie toda la mañana escuchando la palabra de Dios. Por eso tenían púlpito para Esdras, que fue más grande que la mayoría, y así él pudo hablar con la gente por su estatura y por los arreglos que hicieron antemano, porque habían preparado un púlpito para él. Y así notamos que la gente tan ansiosa para recibir la palabra de Dios no le importaba quedarse de pie desde el alba hasta mediodía, así pensando en voy a recibir algo de la palabra de Dios. Probablemente por mucho tiempo no habían tenido ninguna clase de culto. Ya Nehemías no estaba viviendo por ellos antes, hasta el día cuando llegó con la tarea de edificar los muros de la ciudad. Y así cumplió su tarea en 52 días. Siguiendo en ese capítulo y este versículo, dice, siguiendo, en presencia de los hombres y mujeres y todos los que podían entender, hasta los niños estaban en el culto escuchando para entender la palabra de Dios. Y dice también, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué bueno que ellos no tenían celulares en ese tiempo. Porque yo veo muchas veces cuando estoy predicando que gente está consultando con su celular. Yo sé que unos cuantos tienen la Biblia en ella, pero no es así siempre. Y a veces veo a los jóvenes haciendo chat entre ellos, uno mirando su celular con sus sonrisas y otras cosas pasando.
y no están prestando atención a la predicación de la palabra de Dios. Esta gente tenía tanta hambre que estaba prestando atención a la palabra de Dios. Yo estoy contento que tenemos esos mecanismos para predicar y que yo puedo estar predicando a ustedes en este momento desde mi cocina y así, pero me encanta estar en la casa de Dios, escuchando en el santuario o predicando desde el púlpito lo que nosotros podemos hacer en ese tiempo, celebrando la palabra de Dios. Y queremos anticipar la próxima vez cuando llegamos a la oportunidad de entrar al santuario, que llegamos con la actitud de celebrar, que otra vez estamos reunidos como congregación en el mismo lugar, con el mismo deseo, y así de celebrar el impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Nosotros debemos tener y cargar en nosotros un deseo de permitir la palabra de Dios movernos y cambiarnos en otra clase de persona. Una clase de persona que agrada a Dios en todo su estilo de vida. Y así podemos seguir adelante sirviendo a Dios. Yo estoy tratando de adivinar cuándo será mi oportunidad de estar en la iglesia, celebrando con todos mis hermanos. Y no estoy hablando cuando regresamos bajo las reglas de misa, cuando tenemos que tener esta distancia social y nada más 25% de la capacidad de sillas en el santuario. Y así, y estoy pensando en el día cuando tenemos todas las sillas de nuevo, llenas con gente con un ánimo de estar presente en la casa de Dios para recibir otro mensaje de Él. Y así, de ver los diferentes predicadores y maestros en persona y no solamente en pantalla o en celular o en tablet, como sea. Así. Mira el versículo 8 de ese capítulo de Nehemías. Bendito entonces Esdras a Jehová. Entonces, así es algo que nosotros tenemos una capacidad de ser una bendición para Dios. Y estoy esperando cuando ya hay libertad de regresar a la casa de Dios. Todos nosotros vamos a estar ansiosos, estar en ello, así en el templo, así sirviendo a Dios, recibiendo otro mensaje. Y esa es la trampa de ahora, que estamos cómodos en la casa. Y así, qué bueno que estoy en la casa, ni tengo corbata ni tengo zapatos. Así estoy cómodo en la casa de Dios. No estoy en la casa. Y no quiero pensar en no regresar a la casa de Dios porque quiero quedarme más cómodo. Ya tenemos que pensar en cómo vamos a seguir adelante y cómo vamos a estar sirviendo a Dios y cómo vamos a seguir adelante. Así, y anticipar, tener esta gran celebración de estar con todos mis hermanos de nuevo y ver las caras y hacer saludos con muchos que no he visto en meses. Y así estoy anticipando ese día. Y cuando nosotros decidimos regresar a la casa de Dios para recibir los mensajes, para congregarnos como un solo hombre o un solo sentir, podemos estar ofreciendo una bendición de Dios o una bendición a Dios en este momento cuando Dios observa nuestras ganas andar en compañerismo con Él. Hermanos, no ponga demasiado cómodos en su casa cuando tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. El versículo 6, bendito entonces es de Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén,
Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. No importa Dios la posición o nuestras mímicas que hacen en un momento, quiere ver a nosotros en un espíritu de adoración. Por todas partes del Antiguo Testamento vemos estas dos partes, unos levantando las manos, hasta Salomón lo hizo, y unos inclinando hasta la tierra en una demostración de humildad y con su propia expectativa limitada, en el sentido que no tengo el derecho de estar en presencia de Dios, pero tengo derecho de todo modo porque soy hijo de Dios, salvo por su gracia, y soy parte de su familia, y tengo derecho de entrar en su presencia. Y así. Y hasta el autor de Hebreos siempre estaba animando a la gente, y con su versículo dice, podemos con ánimo entrar ya el gozo de la presencia al trono de Dios. Así, tenemos el derecho de entrar hasta el trono de Dios. Quiere vernos con ese deseo. Quiere vernos con deseo de estar en la palabra de Dios, en su templo, reunido con Él y con nuestros hermanos, para celebrar la grandeza de Dios, como ellos estaban haciendo en este capítulo. Así, siguiendo en el siguiente versículo, así 8, y leí en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y así, esto es lo que nosotros hacemos cuando también estamos predicando la palabra de Dios. Estamos presentando la palabra de Dios y unos puntos para entender cómo sirve para nosotros hoy. Y así, sabemos que la palabra de Dios fue escrita con un propósito de Dios para que sirve como un mapa para nosotros en la vida cristiana, que podemos llegar a nuestro destino bien. Y el destino final es la presencia de Dios en el cielo. Y así tenemos este libro para ayudarnos a seguir caminando en la vida cristiana, experimentando vida abundante, mientras que estamos en ruta al cielo. Este es nuestro destino final. Aquí notamos versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Y esto me gusta siempre recordar, pero tengo que admitir que a veces entro a la casa de Dios en tiempos pasados, ni pensando que fue un día santo para Dios. Y probablemente aún es más difícil pensar así mientras que estamos predicando y escuchando en nuestras casas. Pero hermanos, espero cuando regresamos al templo, la casa de Dios, vamos a entrar a las puertas dando gracias a Dios que estoy en la casa de Dios y día santo es de Jehová nuestro Dios. Y así. Y es una honra entrar en la presencia de Dios, y tenemos que recordar, cada vez que entramos, Jesús está ya esperando nuestra llegada. Y cada vez que no llegamos, Jesús está extrañando nuestra presencia, porque hemos tomado una decisión de hacer una cosa diferente en vez de reconocer este día como día santo para estar en la casa de Dios. El versículo 10, así tiene para nosotros algo. Luego les dijo, id comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada
preparado. Quiere decir que mucha gente estaba pasando por pruebas. No todo el mundo tenía la capacidad de llegar en este momento. Pero Nehemías está pensando, tenemos que animar a los que no pueden ir hasta la casa de Dios. Y cuando por fin Minsa dice que podemos regresar a la casa de Dios, Minsa está diciendo, los viejitos deben quedarse en casa. Ya, hermano Ángel y yo no tenemos derecho, según las reglas de Minsa, estar en la casa de Dios porque somos mayores de edad. Ya estamos en ese momento y estamos con la duda. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a obedecer la Minsa o voy a estar en la casa de Dios? Yo voy a estar en la casa de Dios. Y estoy anticipando este día. ¿Cuándo podemos regresar aún con limitaciones o cuándo podemos regresar sin limitaciones? Y espero cuando llegue el día, cuando no hay limitaciones y por primera vez podemos regresar al santuario con todas las sillas puestas como antes, con una libertad de llenar el santuario completamente lleno. Espero que podamos tener una gran fiesta ese día y aún tener comida. Siempre ya a los bautistas les gusta la comida, ¿verdad? Ya alguien me dijo que hay otro versículo en la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos, alguien debe servir postre. Y así. Entonces, ya a los bautistas les gusta mucho la comida. Y es una forma de celebrar nuestro ánimo, de disfrutar lo que Dios había suplido para nosotros y en un día de compañerismo. Estoy esperando este día cuando podemos tener compañerismo completo y con todo el mundo. Y espero que unos que no estaban asistiendo muy bien en el pasado van a cobrar ánimo para regresar a asistir fielmente, con deseos de estar en la casa de Dios, siguiendo adelante. Y así, y notamos la última frase de este versículo, que es una parte que muchas veces ya utilizamos como una expresión, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y aún cantamos de este pensamiento. Y así, nosotros debemos pensar que debe dar a nosotros un gozo especial por haber podido regresar al santuario y adorar a Dios como una congregación de hermanos en Cristo, seguros de nuestra salvación, anticipando nuestra vida eterna, cuando vamos a pasar todo el estado eterno con nuestro Salvador, quien murió para rescatarme de mi pecado y ofrecerme una nueva vida. Estamos ya anticipando este día, no solamente cuando podemos regresar la primera vez con restricciones y con unas cuantas sillas, pero estoy anticipando el día cuando todo regresa con invitación. Todo aquel que quiere puede entrar y así, y no tener ninguna clase de limitación. No sé cuándo será esto, pero estoy anticipando este día y estoy esperando que será muy pronto esta oportunidad. Dice también después de esta oportunidad, versículo siguiente, versículo 13, está hablando de lo que pasó después de su gran reunión, que celebraron el mensaje del Antiguo Testamento, lo que estaba escrito en ese momento, que sirvió para animarlos este día anterior. Ese nuevo día, dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo
el pueblo, sacerdotes y levitas. A esta él escriba. Entonces, así, para entender las palabras de la ley, no estaban satisfechos con una sola oportunidad de escuchar un mensaje. Querían no solamente regresar a tener el mensaje con comunión entre todos los hermanos, querían instalar de nuevo el hábito de llevar la casa de Dios a las casas, a las familias, y tener no solamente cristianos domingos por la mañana, sino cristianos todos los días. El Señor quiere tener una oportunidad de tener un ministerio en nuestra vida. Y nosotros debemos abrir los ojos, abrir el corazón para entender que debo aprovechar lo que Dios está planeando para mí. Que puedo tener otro mensaje de ánimo, otro mensaje de aprendizaje, otra oportunidad de aplicar más la palabra de Dios en mi vida. Y puedo notar que puedo seguir adelante con un reto personal de proseguir las metas, de tener ya una vida que vale para mí y para los demás a mi alrededor. Que podemos seguir adelante haciendo algo para Dios. Espero que vamos a abrazar la Biblia y ver su importancia en nuestra vida y ponerla en práctica y seguir luchando para entenderlo ya hasta lo más profundo en ella, para aplicarla en nuestra vida, para seguir creciendo, para dominar ya las tentaciones, para resistir los ataques de Satanás, de ampliar, como el pasaje dice, las necesidades de otros y tomar nuestra oportunidad, nuestra responsabilidad de ser una bendición a los que tienen dificultades estar con la congregación. Nosotros debemos estar siguiendo adelante, sirviendo a Dios con unas metas personales para tener un éxito personal y una influencia con los demás. ¿Tienen estos deseos? Espero que sí. Si no lo tiene, ¿por qué no pide a Dios hoy? Dios, ayúdame con metas de superar mi vida cristiana, de aprender más su palabra y utilizar para que sea una para los demás, los a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, alguien, y jóvenes, los otros de la secundaria o niños en la primaria, que pueden así tener una oportunidad, servir a Dios y hacer que su vida cuenta para algo que honra a Dios. Nehemías estableció que estaban allí para honrar a Dios, pero siguió en el último versículo que leímos, que también no querían terminar ya, querían seguir adelante, querían que los jefes de casa tomen su responsabilidad, sigan adelante, sirviendo a Dios, y así de esa forma, así establecer una comunidad cristiana mucho más poderosa, con más éxito y más fruto en nuestro tiempo. No tenemos mucho tiempo más. Todas las cosas que la Biblia dice que Cristo viene pronto. Y cuando mencionamos esto en el púlpito, la gente dice amén. Y será un gran día para nosotros. Pero para mucha gente será un día de mucha tristeza. Oramos que cuando estamos listos, ir al cielo, que podemos asegurarnos que por medio de nuestro testimonio, otros también van a acompañarnos en la eternidad con Cristo.
Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la oportunidad de vivir la vida cristiana en ese tiempo de prueba. Pido por los hermanos que están oyendo y los que no están escuchando en este momento, que podemos buscar retos en la vida para dar más honra y gloria a Cristo. Ayúdanos a ser cristianos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, no quedarnos cómodos en nuestras casas cuando tenemos una oportunidad de servir a Dios. Ya tarde o temprano vamos a poder salir de las casas y regresar a la vida normal como antes lo conocía. Ayúdanos a aprovechar ese tiempo para tener éxito en la vida cristiana, para levantar el nombre de Jesucristo, para que Él sea engrandecido en nombre en Panamá. Ayúdanos, Señor, a adorarte en casa y también cuando hay oportunidad en tu casa. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.